¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al último Popular Deportivo de la temporada. Llevamos todo el año dándole vueltas al mundo del fútbol sobre todo. Y aprovechando que los equipos están de vacaciones, por lo menos los jugadores, y que se está trabajando en los despachos, nos vamos a despedir hablando de ciclismo. Y es que ahora seguramente viene el tramo importante de la temporada para el deporte de las dos ruedas. Una vez que ya conocemos al ganador del Giro, de la última edición, Tom Dumoulin, ahora vienen las otras dos grandes, el Tour de Francia, que es la más grande, y luego la Vuelta a España, que también es una de las carreras más espectaculares. Y para hablar de ciclismo, ya saben que siempre nos acompaña Antonio Salmerón. Buenas noches. Buenas noches. Llega el momento más bonito de la temporada, por lo menos para nosotros, porque bueno, es verdad que en otros países las clásicas tienen mucha relevancia, tienen mucha importancia, pero por tradición en España siempre se han valorado más las grandes vueltas por etapas. Y además con una dosis extra de entusiasmo para la parroquia murciana después de que el equipo Movistar anunciase que también cuenta con el cizano José Joaquín Rojas. Sabíamos que Rubén Fernández al menos tiene enfocado su libro de ruta, su libro de competición de cara al Tour de Francia. No está garantizada su presencia, pero el de Churra va a hacer todo lo posible. De Alejandro Valverde no nos queda ninguna duda, junto con Nairo Quintana. Hay que ver luego cómo se reparten el papel de liderazgo del equipo. A priori será como la temporada pasada, ¿no? De Quintana el líder, con bastante... Yo tengo otra teoría, ¿eh? Sí. Yo tengo otra teoría. ¿Y Valverde un poquito más tapado, con menos presión o...? Sí, yo creo que sí. La impresión que a mí me da, visto lo que hemos visto en la Dauphiné Libéré, el modo en que ha tenido que actuar Alejandro Valverde, porque está claro que se ha desentendido en la general y ha ido a lograr un triunfo de etapa. Es una carrera que él ya ganó en 2008 y que creo que aquello le puede servir de lección, porque he dicho en muchas ocasiones, yo creo que hay que tomar como referencia aquella temporada porque ganó además de manera holgada frente a Cadel Evans, que posteriormente ganase el Tour de Francia. Vistió de amarillo Alejandro Valverde durante la primera semana del Tour de Francia, pero la segunda se le hizo larguísima, ¿eh? Bajó hasta casi el puesto 30. Posteriormente sí que es cierto que, bueno, debido a su gran clase logró remontar posiciones y acabar precisamente entre los 10 primeros, pero creo que a Alejandro Valverde le van a dar rienda suelta este Tour de Francia. No quiere decir eso que no quede supeditado a Nairo Quintana, pero quizás que porcentualmente, digámoslo así, el tanto por ciento de adhesión al líder, de respeto al líder, de estar con el líder, sea menor. Es decir, él sabe perfectamente que estando con Nairo Quintana va a estar con los de delante y va a estar luchando por los primeros puestos de la clasificación general, pero Eusebio Unzué, a tenor de lo que ha visto, de lo que ha ocurrido esta temporada, yo creo que le va a dar mucha rienda suelta. Yo leí hace pues escasos 4 o 5 días que la prensa colombiana decía que, bueno, que parece que Alejandro Valverde esté metiendo presión al equipo Movistar para que incluso el equipo Movistar sopesara, ¿no?, el liderazgo único. Y esa presión de la que pueden hablar en Colombia, barriendo claramente hacia casa, imagino que también viene provocada por el último Giro de Italia de Nairo Quintana, al que se le vio un poquito flojo, por decirlo de alguna manera. Se esperaba mucho más del colombiano en esa ronda italiana, en este caso. Sobre todo porque, bueno, a poco entendedor, pocas palabras bastan. Es decir, hay que ser claros. Es decir, cuando tú dices que ha ganado un Giro de Italia, con lo montañoso que es de las tres el que más carga montañosa tiene, el circuito de mayor carga montañosa, te das cuenta que ha ganado un rodador, o teóricamente por su complexión, por su fisionomía, por su perfil. Suele destacar en la lucha con el crono. Un corredor muy completo, pero un corredor que a simple vista, a alguien que no entienda, lo calificaría o lo encuadraría como un rodador, ¿no? De hecho, ha sido una sorpresa, entre comillas, que haya ganado el Giro de Italia Tom Dumoulin por delante de otros corredores como Nairo o como Aru, otros corredores que son mucho más escaladores. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo porque lo ha hecho por delante de escaladores. No sorprende tanto que lo haga Dumoulin, porque es un corredor que ha demostrado que tiene suficiente entidad, suficiente clase para estar delante, para ganar una gran vuelta, pero sobre todo porque lo ha hecho ante un Nairo Quintana al que hemos visto muy limitado, en el que en los momentos claves, en que podía dar una estocada de muerte, una sentencia de cara a la general, en el Giro de Italia no ha sido capaz, y aun contando con un equipo fuerte alrededor suyo. Esto seguro que ha obedecido y ha traído un replanteamiento dentro del equipo. Sí, porque al final muchas de las etapas importantes, las etapas reina, lo que ha sido el equipo, el Movistar, lo han hecho bien, han ido corredores por delante, pero como lo que tú comentabas, cuando Nairo tenía que dar ese último ataque o tenía que intentar dejar a Dumoulin y al otro grupo de líderes, le ha faltado esa chispa, ese puntito de más. Sí, no ha podido. Y entonces, yo tengo claro, a ver, hay que respetar, es decir, el equipo de Eusebio Unzué, anteriormente de Chavarri, que sigue estando en la sombra,
son muy tradicionales en este aspecto. Hay que respetar lo que se planifica al principio de temporada, so pena que ocurra algo muy grave o algún inconveniente, algo que haga replantearse el tema. Que esté muy mal físicamente, que esté fuera de forma. Entonces entiendo que apuesten por Nairo Quintana, por edad, porque ha dado muestras de que es capaz de estar por delante, porque hablamos de un Tour de Francia y sobre todo porque resta presión a Alejandro Valverde. Yo siempre he dicho y mantengo que Alejandro Valverde, aunque lo veamos con ese rostro tan impasible y tan supuesta tranquilidad, ¿no? A veces decían hasta incluso sonrisa profident, bueno, pues no es así. No es así, es un corredor que interioriza mucho, es capaz de sujetar mucho su estado de ánimo y de nerviosismo y de presión dentro de carrera, y le va a venir muy bien lo de Nairo Quintana. De hecho, si observamos, los mejores resultados de Alejandro Valverde vienen precisamente desde que Nairo Quintana soporta la presión de tratar de luchar por lo más alto de la clasificación general. Estando con Nairo Quintana va a estar delante, pero no estando tan supeditado a Nairo Quintana. Y siendo también el centro de todas las miradas. Y le hemos visto el ensayo en la Dauphiné Libéré. Es decir, él ha hecho un ensayo previo a lo que va a hacer en el Tour de Francia. Ahora hablaremos un poquito más detalladamente de la próxima edición del Tour de Francia, pero bueno, ha sido una semana buena para el ciclismo murciano, no por resultados, pero sí por noticias, porque además de esa prelista del Movistar en la que aparecen Valverde, Rojas y Rubén Fernández para la próxima edición del Tour, también hemos conocido la renovación, 2 temporadas más, de Luis León Sánchez en el Astana, y bueno, todas las palabras bonitas que tenía Vinokurov sobre su corredor. Vinokurov lo conoce de sobra. Vinokurov y Luis León Sánchez fueron compañeros en la primera era del equipo Astana que dirigía entonces Manolo Saiz, y Vinokurov conoce perfectamente a Luis León Sánchez. Ha dicho de él, como tú decías, unas palabras de elogio en cuanto a que es un corredor muy polivalente, algo que ya sabemos, y es un corredor que sabe... que no falla, es un valor seguro y uno de los mejores. Y sobre todo una cosa que le hace falta a Astana, es decir, después de la desbandada del equipo Astana, que se han ido a los 2 nuevos equipos del World Tour, los 2 equipos de origen de patrocinio árabe, de patrocinio petrodólar, bueno, pues entonces el equipo Astana sin duda alguna se ha quedado un poco flaqueado, y sobre todo con la muerte de Michele Scarponi. Yo creo que ha sido una gran noticia que Jakob Fuglsang, el danés, ganase esta Dauphiné Libéré, y precisamente Vinokurov refería a eso, ¿no?, de que Luis León Sánchez ha sido el gran apoyo de Fuglsang para imponerse en la Dauphiné Libéré. Se queda 2 años más, yo creo que esto estaba cantado, él se encuentra cómodo en el equipo, ya ha tenido malas experiencias en otros equipos como el desaparecido Rabobank, donde él no se encontraba nada a gusto y se encontraba cuestionado en todo momento, por lo tanto, bien, eso la verdad es que da mucha tranquilidad. Ya ha planteado los próximos objetivos, no va a estar en el Tour de Francia finalmente, pero sí que va a estar en la Vuelta a Polonia, carrera que conoce ya en la que ya ha ganado, y también en la Vuelta a España, que tendrá 2 estaciones de paso en la región de Murcia, y que bueno, que eso le va a suponer pues un gran aliciente. Sí, además siempre bueno, con esa libertad para buscar y para cazar etapas. Ya tiene varias en el Tour, también tiene varias en la Vuelta a España. Esperemos que este año siga engordando ese palmarés Luis León Sánchez. Sobre la prelista del Movistar Team para el Tour de Francia, ¿qué importancia o qué peso puede tener los próximos campeonatos de España que se celebran a final de mes para que Eusebio Unzue empiece a tachar a los que no le valen? Bueno, dentro de esta lista tradicional, dentro de esta tendencia tradicionalista que alberga el equipo navarro, está precisamente el dar a conocer la lista definitiva al día siguiente del Campeonato de España, que en esta ocasión va a ser en Soria, casi 200 kilómetros, pero sobre todo porque está teniendo lugar en estos momentos el desarrollo de la Vuelta Ciclista Suiza. Hay otras competiciones paralelas en las que también está tomando parte el equipo. Yo creo que va a acabar de perfilarlo durante los próximos días, aunque lo haga público a final de mes, antes de que empiece este Tour de Francia el próximo día 1 en Düsseldorf, en Alemania. Y otra cosa importante, sobre qué posibilidades cada cual. Yo creo que con Rubén Fernández lo tengo claro, porque esta es la temporada prueba de fuego para Rubén Fernández. Ya se ha pasado el periodo de pruebas, ya se quitó la L. Se puede decir que las pruebas que ha ido haciendo han salido bien. Es el momento de que pruebe en el Tour de Francia, porque hemos visto en otras carreras importantes como para arriba ha estado con los mejores, que ha ayudado, por ejemplo, en la Dauphiné, en ese día con Alejandro Valverde, que salieron los dos a saltar los dos muy pronto, estuvo con Valverde, luego no pudieron rematar la faena, pero es el gran examen que le queda al murciano, ¿no? Y sobre todo porque yo te decía antes, está claro que va a apostar por gente consolidada, como Daniele Benatti, el que ha fichado para eso, como Nelson Oliveira, el portugués, como Imanol Erviti,
el navarro, es decir, pilares en los que se va a apoyar el liderazgo y las aspiraciones máximas del equipo Movistar. Pero por otra parte me da la impresión que en esta ocasión sí que va a dar mucha libertad a Rubén Fernández. Va a dejar que Rubén Fernández se exprese y que trate de buscar su hueco, trate de buscar su fuga y trate de encontrar sus opciones. Que tenga presencia en carrera, que conozca el Tour de Francia desde dentro, salvando la primera semana, las caídas, los abanicos. José Joaquín Rojas, un corredor suficientemente consolidado, con más de 30 años ya, un corredor que ha demostrado que ha moderado, ha modificado su perfil, cosa que le ha venido muy bien. Parece que ya se ha alejado de esa pretensión que parece que le limitaba sus opciones de velocista, pero bueno, lo va a tener complicado. No es seguro 100%. Yo pienso que todo va a depender si finalmente se decanta. Para mí, los dos grandes oponentes que va a tener José Joaquín Rojas es el campeón de contrarreloj de Gran Bretaña, Dowsett, y Sutherland. Son los dos corredores que va a tener como oponentes en esa lista. Se va a tener que pelear por esa posición. Por encontrar 3 corredores para un puesto. Sobre todo porque, mira, los dos primeros a su favor cuenta que son grandes especialistas contra el reloj. Pero como no hay contrarreloj por equipos, eso le va a favorecer a José Joaquín Rojas. Hay una crono al principio, dicho sea de paso, en Düsseldorf, y la penúltima etapa en Marsella va a ser otra crono. Pero bueno, son perfiles parecidos, son corredores que sirven para la aproximación a puertos y corredores de envergadura para proteger al líder, para proteger a alguien tan pequeño como Nairo Quintana. Sí, sobre todo muy útiles en la primera semana, con esas grandes avenidas o grandes carreteras con abanicos, el viento. Claro, la segunda etapa acaba en Lieja, basta decir eso. Es decir, es el típico final de la clásica Lieja-Bastogne-Lieja. No quiere decir que vaya a ganar Alejandro Valverde, pero que son etapas de nervios. Y donde se suele decir siempre que no se va a ganar el Tour, pero se puede perder. Se puede perder, efectivamente. Me comentabas antes que divisas un Tour más abierto que nunca, con más candidatos que en las últimas temporadas, donde parecía que era cosa de Chris Froome o Alberto Contador. Yeah. Mira, Alberto Contador está claro. Está claro que hay un antes y un después de Alberto Contador, después del famoso caso del bistec de ternera, al que lamentablemente le cubrió el actual presidente de la Federación Española, ¿no? Que dijo que fue el que le llevó el bistec de ternera y que cargaba él con la responsabilidad. Pero al margen de eso, estamos viendo un Alberto Contador, pues a tenor de lo que hemos visto, bastante limitado. Un filete igual en su vida. Sí, bastante limitado. Por otro lado, sí que está fuerte Froome, pero ha demostrado que es batible. Pero quizás no tan fuerte como otras temporadas, que incluso metía miedo. Hablando claramente, daba mucho respeto el estado de forma de Chris Froome. Sus apariciones previas a este Tour de Francia han sido muy limitadas y muy puntuales, pero ha demostrado que es batible o que da la impresión de ser batible. No le creamos, porque en el ciclismo hay mucho de dramaturgia, es decir, son grandes actores y hay que dramatizar y dar a entender que es posible, ¿no? Al que va al lado. Pero bueno, luego tiene gente importante. Tenemos ahí a un Richie Porte, que no es nada nuevo, que es un corredor con suficiente entidad para ganar un Tour de Francia. Viene a hacer una buena Dauphiné Libéré. No descartemos a Jakob Fuglsang, que después de lo que lo hemos visto en la Dauphiné Libéré, lo más lógico es que Astana cuente con él para el Tour de Francia. Es decir, yo sí que observo que hay un amplio abanico de corredores que ya iremos viendo a medida que se aproxime el Tour de Francia, ya irán desgranando los medios de comunicación generalistas y especialistas quiénes serán esos corredores que pueden estar delante, pero también te digo una cosa, el Tour de Francia siempre depara sorpresas, ¿no? Y yo apuesto más por la sorpresa que por la gente supuestamente consolidada, es decir, por esos 4 o 5 corredores ya con suficiente entidad para estar peleando por lo más arriba del Tour de Francia, por los franceses que están en auge, por todo el ciclismo sudamericano, principalmente del colombiano, pero van a surgir sorpresas y lo hemos tenido en la Dauphiné Libéré. Todos sabíamos que Jakob era un corredor importante, pero no como para ganar una Dauphiné Libéré. Esos corredores de segunda línea que normalmente no llegaban en el grupo de los Froome, Valverde, Quintana, Contador, llegaban a 30 segundos y que este año a lo mejor dan ese salto. Y que pueden estar ahí. Es decir, son corredores que a lo mejor se nos habían perdido un poco porque eran como el Guadiana, eran que aparecían y han madurado más tardíamente. Quizás, efectivamente, quizás se esperaba más de ellos, como Fuglsang, que era un corredor en el que se tenía grandes expectativas y que ha reaparecido ahora, y ha reaparecido a falta de 15 días para el Tour de Francia. Es decir, y corredores que están entrenando ahora, que están de concentración en los Alpes, que prefieren no competir para que no sepan en qué estado de forma llegan y cuáles pueden ser sus armas. Es decir, yo sí que encuentro un Tour de Francia, ya no solamente por el recorrido,
que está muy disperso, un recorrido que va desde los Alpes, los Alpes suizos y los Vosgos hasta Pirineos, luego se marcha a la Bretaña francesa, es decir, van a hacer muchos traslados. Eso es otro aspecto importante. Los traslados, aunque se hagan por avión en muchas ocasiones, son fatiga acumulada y que de un día para otro te puede jugar una mala pasada. Fatiga. 4 finales en alto, en Ardines-Arcalís, en Mont Ventoux, en Montmosson y en Mont Blanc. ¿Más duro este Tour que el del año pasado o más duro el del año pasado? Por llegadas en alto parece que el del año pasado. Parece que el del año pasado, pero la dureza siempre la va a imponer el corredor. Y cómo ritmo, marcha el pelotón. La longitud de los puertos y sobre todo el tiempo, las condiciones meteorológicas. Las condiciones meteorológicas son fundamentales. Podemos asistir cuanto más calor, mejor para Valverde. Podemos asistir a un Tour de Francia lastrado por el mal tiempo, donde las etapas teóricamente de transición o tranquilas transcurran de manera precipitada y accidentada, o bien que tengamos un Tour de Francia tranquilo, donde puedan exhibirse a tope todo el que quiera estar delante, todo el que quiera luchar por una etapa. Yo lo que veo es eso, que han hecho un Tour de Francia en el que quizás se han esmerado más que en otras ocasiones en su diseño, ¿no? Este aspecto de tan disperso en el recorrido es porque, y para la afición española, fantástico, porque ya está 4 etapas en los Pirineos, o sea que van a tener la oportunidad de acercarse y ver en primera persona el Tour de Francia. Hablabas antes de los colombianos, este nuevo auge que hay de corredores colombianos, escaladores y también sprinter, que yo soy muy joven, pero no recuerdo ningún sprinter colombiano. No sé si me puedes corregir o ha sido una novedad dentro del pelotón, además paseándose en el Giro. Sobre todo porque han sido corredores a los que se les ha vuelto a abrir la puerta del mercado europeo, y eso ha hecho que muchos corredores, la mayoría de estos corredores sudamericanos, están en Italia, y en Italia hay mucha competición con desenlaces al sprint, y también quizás eso también ha hecho que se pongan en contacto los representantes y los equipos italianos y centroeuropeos y reclamen este perfil, ¿no? Quizás no tanto el marcado perfil escalador, como sí el perfil también de corredor velocista, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Rincón, Oliverio Rincón, que compitió en el equipo Oncer, un extraordinario contrarrelojista. Ya en su momento sorprendió, además un corredor de más de 1,80 m. Es decir, sí que es cierto, pero por otra parte sí que han atravesado un nubarrón de corredores en los que, bueno, principalmente había cierta sospecha, ¿no? De hecho, se ha competido en la Vuelta a Uruguay, han aparecido 4 positivos por uso de sustancias dopantes, es decir, esto le ha lastrado tiempo atrás al ciclismo sudamericano, ahora está aquí, mientras que no se demuestre lo contrario, están ahí. Este es un deporte, yo lo he dicho en muchas ocasiones, muy transparente, ya se quedó atrás aquella década de los 90, a partir de ahora el que la hace la paga, y por lo tanto estamos viendo un ciclismo mucho más creíble que el que se veía antes y mucho más atractivo en cuanto a que no siempre el ciclismo, o por lo menos los que mandan en el ciclismo, vienen de Italia o de España. Ya estamos viendo países emergentes, estamos viendo al ciclismo polaco, al ciclismo danés. Estuve el fin de semana atrás con Dare Viator en Dinamarca, he visto ciclistas de enorme talla, ciclistas a los que si se le diera la oportunidad de salir de equipos pequeños se les vería la verdadera talla de estos ciclistas, es decir, están apareciendo países que están apostando muy fuerte, que están sacando ciclistas muy buenos y que han roto el dominio que había, que esto parecía como una lucha, un final de Copa de Europa entre España e Italia. Y también preguntarte por los franceses, ¿va a ser este año el Tour de algún francés? Que llevan muchos ahí dando, pero al final siempre la joven promesa o el jugador, no, el ciclista que tenían marcado en rojo terminaba fallando en los últimos metros, Pinot, cualquiera. Bueno, Bardet, la verdad, sí, han salido tantos últimamente, pero ninguno termina de dar ese salto. Ninguno termina de dar. Alaphilippe, por ejemplo, ciertamente no termino de ver a ningún francés. No terminan de ser fiables 100%. Es decir, sí que es cierto que ha supuesto un revulsivo para el país que organiza la prueba insignia del calendario internacional. Ha sido un gran revulsivo, como decía antes, para todos, porque han salido países que pueden apostar con corredores por estar por delante, como Roland, comentabas antes de la apuesta francesa, pero no terminan de convencerme. Sinceramente, no te puedo decir ninguno, porque en realidad no termino de ver a ninguno de ellos capaz de estar en el cajón, aun con el aliciente que supone el estar compitiendo en tu país, con tu gente, un recorrido que se supone que lo han machacado mucho, que lo has hecho mucho,
pero eso nunca es garantía de nada. En el ciclismo hay una cosa que se llama genética y esa es la que manda. Si no se tiene... Le pasa como le pasa en el tenis. También llevan años sin ganar en Roland Garros y por suerte para nosotros ahí está Rafa Nadal año tras año sumando títulos. Hablamos de la Vuelta a España. ¿Qué Vuelta a España podemos o nos espera este año? Bueno, decir la llegada a la Factoría del Pozo, que va a ser un gran atractivo para la afición española, un gran acontecimiento. De hecho, ya hubo un final de etapa en Totana. Tenemos también en la salida de Lorca, es decir, pero a pesar de eso, yo creo que vamos a ver una Vuelta a España bastante atractiva. Ya se ha comprometido Luis León Sánchez, tras esa extensión de contrato de 2 años, a estar en la Vuelta a España. Creo que lo puede hacer muy bien. De hecho, hace 2 temporadas vistió con el maillot de puntos rojos del Gran Premio de la Montaña, nos sorprendió el de Mula. Yo creo que podría estar, si no está en este Tour de Francia, casi seguro José Joaquín Rojas al 90%. Alejandro Valverde, al parecer, también va a estar en esta Vuelta a España. No ha hecho Giro, que haga Tour y Vuelta. Y la Vuelta a España, como es la última oportunidad, como es esa reválida en los que no han hecho los deberes en el Giro y en el Tour se agarran a la Vuelta a España. Sí, pero antes, como tú decías antes, la más espectacular. Pero la más espectacular no por el recorrido, sino por cómo se lo plantean los corredores. Porque cada día es una oportunidad. Se acaban contrato y hay que sacar una etapa y que dejarse renovación, el equipo que no termina de cerrar el patrocinio para el año próximo, etcétera, etcétera. Es la última oportunidad y eso le ha beneficiado mucho a la Vuelta. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver, sinceramente, una Vuelta muy espectacular. Vamos a puntualizar cuando estemos más cerca y ya con el recorrido firme y ya más o menos quién pueda estar ahí, pero yo creo que la tendencia no creo que se rompa. ¿Igual de abierta que el Tour o hay que esperar? Por lo que comentabas precisamente, no, a ver, porque... son competiciones totalmente distintas. Es decir, ganar una Vuelta no supone tanto para la mayoría de equipos, con todo el respeto que merece la Vuelta, pero el Tour es el Tour. Y todos los equipos tienen que justificar su presencia en el Tour de Francia. Y este es un deporte donde si no haces los deberes, te vienes abajo. No renuevas, no hay contrato, no hay patrocinio. El Tour de Francia está sumamente condicionado, sumamente condicionado. De hecho, hemos visto corredores capaces de estar delante o aparentemente capaces de estar delante y tirar abajo sus opciones a las mínimas de cambio. No porque no estén preparados, sino por la enorme presión que rodea, la enorme presión que empuja en todos los sentidos. Hablabas antes también de la entrada de dinero, en este caso de petrodólares, al mundo del ciclismo. ¿Cómo ha afectado? Porque se venía demandando temporadas atrás la entrada de empresas, de dinero, llámalo como quieras llamarlo. No sé, bueno, pues es una vía totalmente novedosa dentro del mundo del ciclismo. Bueno, el petrodólar lo que ha hecho es hacer lo que ha hecho con el fútbol. Es decir, ellos han ido hacia comprar. Han ido a apostar, de hecho hay 2 equipos World Tour este año, está el Bahrain Mérida y el Unión Emiratos Árabes. Son 2 equipos World Tour, es decir, 2 equipos que tienen presupuestos supuestamente por encima de los 8 o 10 millones de euros. Rentables, por supuesto que son rentables porque tienen derecho a participar en todo el calendario. Lo hagan mejor o peor, pero tienen derecho a participar en todo el calendario. Por lo tanto, van a tener 3 grandes escaparates y otros tantos escaparates alrededor suyo. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? No se sabe. Empezaron apostando por el fútbol, siguen apostando por el fútbol y ahora consideran que al margen del motociclismo parece que lo que suene a rueda o redondo les interesa. Les gusta. Han apostado por la Fórmula 1, han apostado por las motos y ahora están muy metidos con el tema del ciclismo. Les ha gustado el ciclismo, les ha dado por ahí y ahora han vuelto su tendencia hacia ahí, hacia el ciclismo. Ya te digo que es una incógnita, nadie sabe hasta dónde va a durar. Siguen apareciendo carreras ciclistas allí, siguen apareciendo ciclistas locales. Parece que hay una eclosión de este deporte no solo a nivel de Emiratos Árabes, sino a nivel internacional. Y luego patrocinadores que hacían falta. Hemos pasado un bache en el que los fabricantes de bicicletas y de prendas especializadas han tenido que hacerse cargo de los patrocinios y ahora empiezan a aparecer empresas, ¿no? Como Bora, como Sunweb, es decir, un montón de empresas que quizás no tendrían cabida o pensamos que no pudieran tener cabida en el ciclismo, pero que están teniendo cabida, ¿no? Hay una eclosión, yo me quedé alucinado, por ejemplo, Dinamarca, el planteamiento que se hace en todos estos aspectos, es decir, hay carril bici de allá donde vayas, todo el mundo va en bicicleta. Países donde prácticamente no se ven coches, solo se ven bicicletas. Y hay una apuesta muy clara por eso, hay una apuesta clarísima. Bueno, pues esperemos que esos petrodólares que han entrado dentro del mundo del ciclismo lo hayan hecho para quedarse y para disfrutar de este deporte tan bonito, y con él hemos querido cerrar la semana.
y la temporada. Antonio Salmerón, muchísimas gracias, ya no solo por el día o la noche de hoy, sino por todas las veces que nos han acompañado durante esta temporada y pendientes de lo que pase en el Tour y en la Vuelta a España, sobre todo los murcianos. Gracias a vosotros por el interés, o sea que siempre que estén interesados en ciclismo, agradecidos a tope. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos, aquí termina la temporada en Popular Deportivo. Ahora pues unas vacaciones cortitas porque esto no para y enseguida, en septiembre, volvemos con las pilas cargadas para intentar contarles, como siempre, éxitos del deporte regional. Que pasen un buen verano. Adiós.